aumento de la presión. Medimos si se permite la aurícula, las venas, el hecho de la pulmonar. Si seguimos, tiene pulmonar, ventrículo, aurícula, la cava superior, la cava. ¿Sí lo dijimos? ¿Qué pasa cuando yo me acuesto? Centro. El cuerpo se nivela a una sola posición y ya no está en contra de la gravedad lo que es por ejemplo, los líquidos corporales. Entonces los líquidos corporales y la sangre principalmente se nivela y se distribuye totalmente por el cuerpo. ¿Qué pasa si yo tengo un tubo de ensayo medio lleno de vacío? ¿Qué pasa si yo lo opuesto? Se ve líquido hacia la porción que estaba vacía. Entonces, al acostarlo, va hacia la porción. Lo mismo pasa con el tórax. Si yo apuesto al individuo, el retorno venoso va a aumentar. Al aumentar el retorno venoso, si el ventrículo derecho es capaz de movilizar ese volumen, porque se acuerdan que es capaz de mover mucho volumen, ¿sí? Lo va a aventar hacia la izquierda. Si hay una estenosis mitral, ¿qué va a pasar? La aurícula se va a poner pletórica. Va a estar llena de sangre por el retorno venoso. Entonces va a aumentar la presión. Con cada latido le va a seguir llegando y esta no lo va a poder sacar por la fibrosis aórtica, dependiendo de lo apretado que esté. O dependiendo de la disfunción del ventrículo. Si el ventrículo tiene que sacar 100 mililitros, nada más saca 50. Si llegan cada vez más en condición de parado, que llegan 100, cuando lo apuesto por 150, entonces esto se va a poner pletórico completamente, entonces va a incrementar la presión del ventrículo, de la aurícula, de las venas pulmonares y va a haber hipertensión venocapilar pulmonar. Cuando empieza a haber este compromiso es cuando el paciente despierta, levanta aire. ¿Y qué es lo que hace? Cuando se sienta, al sentarse, disminuye el retorno venoso y la sangre mejora. Se para, el retorno venoso disminuye, le da chance al corazón de llevar la sangre que tiene acumulada y mejora. Es por eso que se lleva a cabo la disnea paroxística. ¿Qué pasa cuando hay disnea de reposo? Cuando llega el paciente y llega, ustedes ven polimérico, está en reposo, aún sentado. Bueno, quiere decir que todo esto está en su máxima expresión y que hay líquido en el intersticio y que estamos a un punto del edema agudo pulmonar. Y el edema agudo pulmonar es cuando se rompe el alveolo, con el incremento de la presión intersticial, se rompe el alveolo y entonces empieza a haber líquido dentro del alveolo, lo que más perjudica el intercambio gaseoso. Y entonces cuando nosotros nos ponemos un estetoscopio y vimos estertores en marea. ¿Por qué marea se llama? Porque vienen de muy leves a la mitad del ciclo respiratorio, sube y vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque el aire que entra tiene que llegar a los pulmones, a los alveolos, cuando hace un borboteo entre la sangre depositada en el alveolo y el aire que nosotros respiramos. Entonces, ¿qué hay? Eso se llama estertosis. ¿Okay? Pero la explicación fisiopatológica de todo esto es mediante este sencillo y gran esquema que ustedes tienen que ver. Es por eso que se da la disciplina.
pacientes llegan muy frecuentemente a urgencias. Y llegan disneicos y la cosa, y acuéstese, don Pedrito, y el paciente se quiere levantar porque se respira mejor por lo que acabamos de explicar, si está sentado. Y que se acueste, don Pedrito, hasta le amarran la sábana para que no se pueda levantar y ahí se lo echan. Y lo sujetan con una sábana para que no se levante, don Pedrito. Como Pedrito está luchando por su vida, quiere estar sentado, respira mejor sentado. Entonces, la disnea pulmonar es muy difícil con el reposo serio. Ellos acostados y sin moverse no requieren el oxígeno y es completamente diferente. No le dan perfectamente el decúbito, no le dan bronca, al menos consumo de oxígeno tenga la diferencia de estos procesos. Es la vida de los valvular arriba. Cuando hay obstrucción valvular, el ventrículo está sano, pero no le llega a la sangre. Todo se empieza a acumular aquí atrás. Es al final de cuentas una insuficiencia cardíaca, pero no basada en disfunción del músculo. Pero termina siendo. Sí, claro, es todo el proceso de la insuficiencia. ¿Está claro? Sí. La disnea paroxística se va a presentar solo por falla de la válvula mitral, puede ser también por el falla ventricular, bueno, o una sobrecarga. Es que me menciona, bueno, hace sí, si le pones un viejito, entonces viene el incremento de presión desde el ventrículo, aurícula, volumen también, se va congestionando de volumen y de presión, pasa aquí. El paciente es capaz de tolerarlo, es crónico, se va incrementando poco a poco y el organismo es increíble para la presión. Se va adaptando, más para acá, hay HRV, presión pulmonar, presión del ventrículo derecho, presión de la aurícula derecha, luego hay incremento de la presión de las venas cavas, sobre todo de la vena cava superior, por eso en insuficiencia cardíaca encontramos el létora y el la yugular se miden tercios. Una la yugular se mastoide, clavícula, y entonces se divide en tres. Y el paciente tiene que estar a 45 grados para medir la correcta. Entonces, cuando hay complicaciones, porque ya el volumen que es insuficiente este corazón para mandar la sangre hasta allá, se está quedando la sangre. Cuando te llega el retorno venoso, está incrementando notablemente la sangre y entonces hace la pérdida. En los ancianos hay plétora senil, insuficiencia de sus válvulas. Pero entonces, ¿yo cómo voy a saber si es o no así? Pues yo lo que hago es tomo los videos, lo ordeño la yugular hacia arriba. Porque ¿de dónde viene la sangre que va a la yugular al corazón? Entonces la ordeño y si se hace pletórica quiere decir que la sangre del corazón, la vena cava superior, está totalmente, entonces la sangre regurgita. Si es plétora por senilidad, la colapsamos por la vena. ¿Ok? Es una manera de diferenciar. Entonces ahí hay plétora yugular. Y luego, el incremento de la presión de la vena cava inferior, ¿qué produce? Produce hepatomegalia. El incremento de la congestión del hígado, ¿qué produce? Sífilis. Los pacientes tienen hepatomegalia dolorosa. Planta se puede palpar bien en la maniobra de enganchamiento hepático, se palpa muy bien. Generalmente incrementa su tamaño, hay 3, 4 centímetros, depende, por debajo del borde costal derecho del hígado, duele a la perfusión, doloroso a la perfusión. Y es lisa
después, esta misma congestión se va hasta abajo. Y entonces hay incremento de la presión hidrostática venosa, por lo tanto habrá edema de miembros superiores, el cual es bilateral, plano, ascendentemente progresivo. Hasta puede llegar a los pacientes que toda la masa abdominal. A veces tienen tal cantidad de líquidos que uno exprime la espalda y quedan los dedos marcados. Entonces, estos pacientes tienen una insuficiencia cardíaca crónica global. Una presión o una falla del ventrículo izquierdo puede ser transmitida de manera progresiva y de hacer de una falla izquierda una falla global, o sea, una insuficiencia cardíaca congestiva venosa, que ya congestiona las venas de manera retrógrada, la teoría retrógrada de la insuficiencia. Obviamente que otros factores participan aquí. Yo tengo un gasto cardíaco reducido, hay bomba, una bomba de agua. Si la bomba está deficiente, pues no va a llegar al tinaco la sangre. En este caso, el tinaco sería el riñón. Y al tener una baja perfusión renal, se echan a andar mecanismos contrarreguladores, serotonina, epinefrina, aldosterona y la aldosterona, ¿qué hace? Primero retiene sodio, luego agua. Tener agua, también se echan a andar otros procesos al dilatar las aurículas, que el vértigo, se inhibe y entonces hay una reducción de sodio. Son mecanismos que son inicialmente compensadores, pero que al final de cuentas pueden ser muy deleterios para ¿estamos listos? Ahora el edema, pues, el signo de Godet, es positivo, que se queda impresa la edema de luz, se usa a los pacientes, es blando, generalmente no duele, aunque eso dicen los libros, pero realmente los pacientes les comprimes y les duele. Entonces siempre hay que preguntar eso. ¿Cómo podríamos diferenciar un edema de insuficiencia venosa o un edema cardíaco? Que es bastante común, ¿en qué es la diferencia? En la insuficiencia venosa se presenta varices. Sí, pero puedes tener varices internas, no se ve. Doctor, antes nos mencionaba la nefróloga de la insuficiencia venosa que da otras características, como que se acompaña por falta de vellitos en la piel, una piel brillosa y aparte hongos en las uñas de los pies. Entonces no sé si también eso ayudaría a apoyar que este origen de insuficiencia venosa. Pues bueno, si es diabético, pues tiene todo eso. Sería por el interrogatorio, la disnea, no es la definición, sería más, pues, Sí, es un muy buen punto. Es un buen punto. Todavía disnea. Pero otra manera. por la aparición ya sea en la mañana o en la noche. Eso sí. ¿Qué pasa con el edema de miembros inferiores cuando hay insuficiencia venosa? Que sea por la tarde. ¿Sí sabe lo que es una insuficiencia venosa? Las venas tienen unas válvulas. Cuando uno camina, la contracción del músculo hace que la sangre vaya hacia arriba para el retorno venoso. Hacia arriba, las válvulas impiden. Cuando hay insuficiencia venosa, las válvulas están insuficientes y entonces doy el paso, pero después se vuelve a regresar y eso es lo que las venas para detener el líquido que va ascendiendo con cada rotación muscular. Entonces, ¿qué pasa cuando se acuesta el paciente? Pues ese líquido se va hacia arriba. Entonces esos pacientes amanecen sin edema, sin insuficiencia venosa, porque es una medida de higiene venosa, así se llama. Se suban los pies, póngase medias elásticas para que la compresión sea permanente.
generalmente dicen, no, en la mañana ya amanezco bien, pero como me ven días, me van a echar. Entonces, ese es el punto de hacer la diferencia. El edema cardíaco permanece al contrario, ¿no? Si se acuesta, pues va peor. Y además que pues, no hay disnea, etc. Bien, y entonces ya sabemos, tenemos que preguntarle en la disnea de cuántas cuadras, si es en reposo, si tiene disnea paroxística nocturna, y si tolera estar acostado. Los pacientes, cuando llegan con insuficiencia cardíaca por disnea, los pacientes no duermen, porque se la pasan sentados. Y los familiares te lo dicen. No, dices que no ha dormido. Solo quiere estar sentado en el reposero, sentado en el sillón. Así. Que es la única manera que pueden respirar. Entonces, todo eso tenemos que englobar en la anamnesis de la disnea. Y en el edema, pues todo, ¿no? Checar que todo esto es más clínico que otra cosa. Doctor, en la disnea, ¿el problema siempre va a ser del corazón izquierdo? O el corazón derecho, como dijo yo, tiene también que ver. Es predominantemente izquierdo. El corazón derecho también tiene implicaciones. El corazón derecho, cuando ha crecido mucho, desplaza al septum interno hacia la izquierda. Entonces evita que el corazón se llene de manera adecuada y eso puede disminuir el gasto cardíaco y puede empezar a hacer una que se llama interdependencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí puede ser, pero es menos frecuente la disnea que una insuficiencia cardíaca derecha pura. ¿Por qué? Porque uno me va a afectar el cambio. Estoy aquí y aquí. No es el caso. El problema es que aquí se interpone. Por ejemplo, el caso de un corazón pulmonar, pues, se llama cor pulmonar. Es cuando el hematoso, el trabajoma, etc. Se daña, lo que se daña aquí es el alveolo. Entonces, lo que impide el adecuado intercambio es el alveolo, no es la presión del alveolo está destruido, está abajo, o la silicosis, o como quieran, está destruido y entonces no hay un adecuado intercambio. Ahí hay shocks. CO2 que debe llegar al alveolo para salir, no sale, porque el alveolo está destruido. Entonces ese CO2 se sigue y lo que produce es una acidosis. Y el oxígeno que debería entrar no entra. Entonces hay hipoxemia o hipercapnia. Entonces eso es lo que hace la disnea respiratoria básicamente. Y eso puede llevar a incrementar las presiones durante la hipoxia. El mejor vasodilatador que hay para la arteria pulmonar se llama si no lo pueden meter al organismo, el símbolo produce todas estas cosas. De hecho, los pacientes con EPOC hay que ser muy cuidadosos con las puntas nasales. Porque le ponen puntas que hace la arteria pulmonar. Se dilata, aumenta el flujo, pero si el alveolo está destruido, aunque le aumenten el flujo, lo único que van a hacer es aumentar la hipercapnia, porque entonces va a circular más rápido el CO2 y se va a estar quedando dentro. O sea, en esos pacientes es muy cauto porque pueden empezar con 1 litro por minuto, hacer una gasometría, ver cómo se comporta el CO2. Quedó claro hasta aquí. Entonces mañana vamos a ver dolor precordial.